Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos una vez más para conversar con ustedes sobre temas de importancia nacional e internacional, sobre esa imagen que existe alrededor del mundo sobre lo que es América Latina. Y recientemente estuvimos en Colombia como observadores internacionales y caminando vimos en uno de esos kioscos una revista titulada Temas que tenía en su portada un título como el siguiente: América Latina en llamas. Me llamó poderosamente por los colores a rojo vivo que tenía esa revista y ese titular que atrapaba la vista sobre, lo repito, con el texto de América Latina en llamas, algo así como Arde América Latina. Y por supuesto que inmediatamente recordé que recientemente había visto una ficha, un comentario sobre un libro que escribió un autor anglosajón relacionado con América Latina, donde él lo tituló con el nombre de El continente olvidado. Y por supuesto que yo mismo me hice muchas interrogaciones, habiendo tenido la larga vida pública que he tenido, habiendo estado en Europa, en embajadas nuestras en Europa, habiendo estado en Estados Unidos, habiendo estado como becario en Japón también, al igual que en Alemania, sobre si América Latina es realmente un continente olvidado. Y ese tema me trajo a consideración que cuando ese gran investigador alemán, Alexander von Humboldt, ya que Simón Bolívar, el libertador, tuvo la oportunidad de conocerlo, porque Alexander von Humboldt, que fue el padre de la geografía a nivel mundial y uno de los grandes exploradores de todos los continentes, cuando él escribió su obra en 4 tomos, Viaje a las regiones equinocciales, al pasar, según se menciona y recuerda, por Panamá, acuñó una expresión que quedó para la historia como si fuese algo que muchas veces, unas veces se repite y otras veces se olvida. Y Alexander von Humboldt, ese sabio alemán, cuyo nombre lo lleva una de las universidades más importantes de la República Federal de Alemania, dijo que América Latina era un mendigo sentado sobre una montaña de oro. Ustedes dirán, pero qué filosófico está esta noche el doctor Saladín. Y no es una cuestión de filosofía, es que alguien recordó que en 1551, ya en América, lo que era América, que no se definía como América Latina, sino América, habían 3 universidades en este continente, en República Dominicana, en Perú y en Chile. ¿Y por qué es importante esta mención? Porque todavía la Universidad de Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino, era una universidad de 1538, mucho anterior a la de Lima y a la de Chile, y todavía los pioneros, ¿no?, estaban muy lejos de llegar a las costas norteamericanas en 1600. Y sin embargo, esa América anglosajona del norte es la que, con ese desarrollo que tuvo, y sobre todo no haber escogido el fraccionamiento de su territorio en 50 países diferentes, porque cada estado de los Estados Unidos de América pudo haber sido un país, pero gracias a George Washington, John Adams, Alexander Hamilton, Madison, ellos decidieron crear una república federal uniendo a todos estos estados, mientras América Latina se dividía en una serie de países, a pesar de los sueños de Bolívar,
que liberó 5 países del dominio español. Y en consecuencia, cuando surge ese título que he comentado de El continente olvidado, y uno ve que en el contenido aparentemente de ese libro, según la ficha que leí, se habla de el enigma latinoamericano. Enigma en el sentido de saber cómo hizo esa evolución América Latina y el Caribe para quedarse cuando otras regiones tenían ya un desarrollo industrial en el siglo XVIII, XIX. Y se plantea esa pregunta en este libro del enigma latinoamericano, la semilla de la democracia en países de caudillos, óigase bien, caudillos. Por otra parte, lo que vino a ser en la evolución posterior del siglo XX, Guerra Fría y Revolución, los reformadores fracasados, los países endeudados y las intervenciones extranjeras, por supuesto, que fue un corolario de las mismas. Sobre todo lo que fue el auge y caída de las materias primas, porque la región se ha quedado como exportador todavía de materias primas, y después vamos a hablar de algunos países que tuvieron en el siglo XX ya y en el XXI transformaciones relacionadas con ese punto, sobre todo lo que ya se ha titulado como el desastre de algunos países, llegándose a la exageración de llamar a América Latina un continente fallido. Oigan bien por dónde anda la cosa. Y por supuesto, ahí se habla de los traspiés de los reformistas, para no hablar de otros títulos que se le han puesto ya a la región con los experimentos que se han hecho en numerosos países en materia económica. Otros hablan de lo que es el estado imperfecto. Luego hacen una observación en relación con la evolución del continente de la obstinada resiliencia de las democracias imperfectas. Y por otra parte, en uno de esos capítulos de ese comentado libro o ficha que nos tocó revisar, se habla de la soledad de América Latina. Es curioso definitivamente que con la evolución que ha tenido la región, dotado de materias primas y recursos que no los tienen otras regiones del mundo, porque es que cuando Alexander von Humboldt conoció toda la Amazonía y viajó y escribió su obra en 4 tomos, Viaje a las regiones equinocciales, ahí quedó retratado todos los recursos que tenía la región, y de ahí que acuñó su frase de que América Latina era un mendigo sentado sobre una montaña de oro. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos de Reportes Saladín, continuamos con este comentario y análisis de referencia sobre lo que ha sido esta ficha que he leído sobre el continente olvidado, y sobre todo esa referencia a la portada de la revista Temas que vi recientemente cuando fui como observador internacional a las elecciones de Colombia,
con ese titular que traía de América Latina en llamas, y me llamó poderosamente la atención debido a que todas esas situaciones que ustedes conocen hoy desde el Cono Sur, que van subiendo desde Chile, Perú, Ecuador y así sucesivamente, entre todos los países que tienen las situaciones de todos conocidas, y hacía esta reflexión sobre este libro que ha llamado a América Latina y el Caribe el continente olvidado, cuando se compara con lo que ha sido la evolución de que hoy todos los países, las miradas están hacia los países del Asia. Por supuesto, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, los países árabes que tienen sus particularidades y, por supuesto, África con todos y cada uno de los retos y desafíos que tiene ese continente. Pero lo interesante de este caso es que en muchas oportunidades hay que mencionar países que por lo menos tuvieron la visión en un momento dado, como fue el caso de la depuesta presidente o presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que durante su periodo de gobierno tuvo la visión de crear un programa de enviar 100.000 estudiantes al exterior, óigase bien, brasileños, para viajar al extranjero a los centros de conocimiento especialmente vinculados a las tecnologías de la información. Lo repito, envió 100.000 estudiantes brasileños durante un año para que se familiarizaran precisamente con todo lo que son las tecnologías de la información y los centros de conocimiento internacionales. Hay que destacar que en esos años solamente 2 países de América Latina, Brasil y Uruguay, oigan esto, tenían una estrategia nacional de innovación. Porque es que, lamentablemente, exportando materias primas, azúcar, café, cacao, tabaco, soya, maíz, minerales, etcétera, carnes, como muchos de los países del Cono Sur, definitivamente las variaciones de precios llevaron en una oportunidad a que el economista jefe del Banco Mundial llamase a los productos primarios de exportación, en inglés commodities. Ese economista llamó a las commodities o productos primarios de exportación que eran una maldición para América Latina. Oigan cómo se llega a tipificar productos de los que la región llegó a vivir durante 100 años. Por supuesto, él decía eso para llamar la atención de cómo no hicimos un despegue desde el siglo XVIII-XIX en lo que eran los procesos de industrialización que se daban en otras regiones. Es decir, que prácticamente en esa última década, todos esos 2 países, Brasil y Uruguay, tenían una estrategia nacional de innovación, a un punto tal que solamente en 2 países nacieron 2 empresas de tecnología que alcanzaron el nivel de desarrollo que se consideran como multinacionales, Softec en México y Globant en Argentina, las cuales, como lo he dicho anteriormente, se convirtieron en grandes multinacionales. Los anglosajones, que a veces han sido muy críticos en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de América Latina y del Caribe, independientemente de las fuentes de financiamiento que tienen América Latina y el Caribe con las instituciones financieras internacionales, llámense Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Latinoamericano de Desarrollo, independientemente de los recursos que ellos canalizan a todos los países miembros, la realidad es que fuera de esos financiamientos, América Latina requiere para su desarrollo alrededor de unos 150.000 millones de dólares anuales de inversión.
En el caso de República Dominicana, por ejemplo, recientemente se hablaba de que la inversión extranjera a principios de noviembre en el presente año rondaba ya los 2.000 millones de dólares y que posiblemente terminaríamos con unos 3.000 millones de dólares de inversión extranjera en el caso de nuestro país. La realidad es que en esos comentarios, cuando uno ve que uno de los subtítulos de ese libro que ya he mencionado y que yo leí una ficha sobre el mismo, se habla de la soledad de América Latina, uno se cuestiona si o no realmente los países de la región estamos conscientes de que aún con la diversidad que tenemos y aún con los recursos de que está dotado América Latina y el Caribe, y yo otras veces en otros programas he citado que cuando fui becario en Japón para hacer un entrenamiento en materia de promoción de exportaciones no tradicionales, me tocó ver cómo llegaba un barco con mineral de hierro del Perú, entraba al puerto y de ahí, por una banda alimentadora, ese mineral de hierro bajaba a una acerería japonesa, donde al llegar ese mineral a una fornaza que estaba rojo vivo, obreros con trajes de amianto y varillas de acero, pues empujaban ese mineral de hierro para hacer un proceso que duraba alrededor, en esa acerería, de 1 kilómetro, donde ese mineral de hierro se iba convirtiendo en acero mediante todo un proceso en que máquinas de rayos X veían precisamente la fabricación de ese acero, que es uno precisamente de las materias primas más importantes para todo lo que es desarrollo, industria automotriz, automóviles por supuesto, y todas las estructuras de acero en edificios, etcétera. Entonces yo mismo me cuestionaba y decía, pero ¿por qué en América Latina, teniendo esas materias primas también de origen mineral, no solo mineral de hierro, sino todo el mundo lo sabe? Hay un país en el cono sur, que es el caso de Chile, donde el cobre ha sido prácticamente uno de los pilares fundamentales de la generación de divisas de ese país. Sin embargo, ese material se exporta también. No hay industria en el mundo sin mineral de cobre. Y así sucesivamente. No tenemos que mencionar las minas de oro que hay en América Latina, y sobre todo porque una de las minas de oro a cielo abierto más importantes de la región está en República Dominicana, lo que fue la Rosario Mining, y que hoy ha pasado por 3 manos de empresas extranjeras también. Entonces, este título de El continente olvidado debería llevar a las nuevas generaciones, independientemente de que todos estamos conscientes de que hoy la tecnología de la información y el mundo de la informática y el de la inteligencia artificial también están transformando las economías de todo el mundo. Y muchas veces, cuando vemos en muchos de los países de América Latina, y no solo en República Dominicana, el pensum que tienen nuestras universidades de profesiones liberales, y uno se da cuenta de que muchas veces prácticamente no estamos generando los recursos humanos necesarios para lo que debería ser precisamente un salto al desarrollo. Y sobre todo, mirar hacia los modelos asiáticos de desarrollo, como fue el caso de Singapur. Este libro, cuya ficha de comentarios críticos conocí, me ha hecho reflexionar sobre este tema y sobre todo la necesidad de que miremos hacia esos ejemplos de Brasil, así como otros países de América Latina enviaban muchos estudiantes a la República Federal de Alemania, al Instituto Max Planck de ese país, para escoger precisamente el desarrollo de las ciencias, que deberían ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo de muchos de nuestros países. Hacemos una segunda pausa y retornamos inmediatamente.
Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un 1 de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y quisiéramos, hoy que elegimos ese tema, que aparentemente sería un tema un poquito filosófico, como lo decía al inicio de estos análisis, relacionados con esa ficha sobre el continente perdido, ese libro sobre América Latina y el Caribe. Quisiera también aprovechar esta oportunidad, aunque sea brevemente, para hacer un breve comentario, valga la redundancia, sobre lo que es la situación actual en Haití. Independientemente de la visita reciente de nuestro país del subsecretario general de la ONU visitando la frontera entre República Dominicana y Haití, la presencia de una subsecretaria de Estado del Departamento de Estado norteamericano y también de otros funcionarios internacionales y los esfuerzos de mediación que se realizan para ver si puede iniciarse un diálogo en el vecino país. La realidad es que, vuelvo a reiterarlo, en numerosas ocasiones he sugerido que conjuntamente la Organización de Estados Americanos como organismo regional y las Naciones Unidas, la ONU, ante la situación que afecta al vecino país, de una vez por todas asuman en su agenda que deben de convocar a una conferencia de carácter internacional sobre la situación del vecino país Haití, porque no es con llamados reiterados que viven haciéndose a la comunidad internacional para que vayan a ayudar a Haití, un país que actualmente con la crisis que atraviesa, prácticamente en las próximas 2 a 3 semanas, si permanece esa situación de desabastecimiento de combustibles, significaría prácticamente la deforestación de lo que queda en Haití. Y en ese sentido, además de que mediante un programa de ayuda humanitaria, los Estados Unidos de América están bombardeando con alimentos la población del vecino país para hacer frente a la hambruna que afecta al mismo. Yo creo que ha llegado la coyuntura de que hay que plantear, tanto en el seno del organismo regional como en el de la ONU, que hay que convocar a una conferencia internacional sobre Haití y recordar siempre que fue la ONU que en 1949 preparó un estudio interdisciplinario sobre la viabilidad de Haití, que le fue entregado por la ONU al presidente de esa nación, por el secretario general de la ONU en ese entonces, que era Tocqueville, y que la situación prácticamente sigue siendo la misma, muchos años y décadas después. En consecuencia, antes de que llegue la hora cero del vecino país, con los conflictos que existen en el mismo, sugiero una vez más que la OEA y la ONU se pongan de acuerdo y convoquen a esa conferencia internacional sobre Haití. Despido este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de ese inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno,
cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.